Cordial saludo, estimada tutora Adriana del Pilar. Mi nombre es Andrés Mauricio Gutiérrez, del grupo número 12, y esta es mi explicación, o el video en el que voy a explicar la simulación del desarrollo para el control de los hilos del problema propuesto. Como primera medida, se realizó en Proteus 8 la simulación de los elementos que iba a contener el silo, tal cual lo había mencionado en mi propuesta en la primera etapa. Como se puede observar en el circuito, pues está la simulación para un solo silo. A mi consideración, al menos con el Arduino 1, necesitaría más salidas para poder hacer el control de los demás hilos. De las entradas análogas, pues necesitarían 2 por cada silo para la lectura de humedad, que en este caso la estoy simulando pues como con este potenciómetro, y para la entrada del sensor de temperatura. Las entradas análogas están bien para los 3 hilos, pero las salidas solo tengo 2 disponibles y necesito para cada silo 2 entradas de los switches del sensor superior y sensor inferior, y una salida para control pues del motor de llenado del arroz. Y solo tengo disponibles 3 salidas, o sea, para control de otro silo, pero no tendría control del tercer silo. Las 2 salidas RX TX pues creo que van a estar dedicadas para la comunicación Bluetooth y para desarrollos posteriores en otras etapas. El circuito consta pues del display donde se muestran los mensajes de lectura de los sensores. Tienen este dip switch que me simula el sensor superior del silo y el sensor inferior, y el motor de llenado. Para el control de la temperatura, como lo había propuesto en la primera etapa, utilizo este OVEN que me permite la simulación para el control de la temperatura aquí en Proteus. Se utiliza un control PID, que ya lo vamos a mirar en la programación de Arduino, y la salida de temperatura pues va a una de las entradas análogas de este sistema embebido, y los resultados se muestran pues por el display. La salida que controla la temperatura de este calefactor es por medio de un transistor MOSFET y una salida de tipo PWM. La programación, pues bueno, en la primera etapa pues siempre se incluyen las librerías que se van a utilizar, con las que incluyen pues las funciones con las que se va a trabajar en el programa. Se configura el LCD y se hace la declaración de todas las variables que necesitamos para el control. Variables pues de tipo doble para el sensor de temperatura, el conversor análogo digital de temperatura, el de humedad, la salida PWM y otras variables que se utilizan tanto para el control PID como para el control del sensor superior y del sensor inferior. En Void Setup inicializamos la LCD, le damos la configuración que va a ser una LCD 16x2. El pin mode, el tipo de salida que va a tener, que es una salida PWM, que está configurada en el pin 3, como está acá, salida PWM igual a 3. Y vienen aquí estos parámetros que se utilizan para el control PID, que por cierto en este Arduino viene muy resumido. Se utilizan o se le dan pues digamos los parámetros de constante proporcional, de integralidad y la derivativa para ya realizar el control PID del sistema. En esta parte pues configuramos los pines de entrada y salida para los sensores, y para la salida del pin 12 para la salida del motor. En esta primera etapa ya del void loop, de la secuencia que se repite, configuramos hasta este punto por medio de sentencias if, hasta este punto, el funcionamiento de los dip switch, de los sensores de llenado superior e inferior. El sensor inferior pues me va a iniciar el llenado cuando está en bajo,
inicia el llenado y esta secuencia que sigue en adelante me muestra, o sea, me indica que solamente va a funcionar hasta que se llena el sensor superior. O sea, a pesar de que llene primero el sensor inferior, él sigue llenando hasta que detecta que el sensor superior se activó, y cuando el sensor superior está activo, entonces ya me manda la salida digital de que controla el motor, la salida 12, me la manda abajo. En esta siguiente etapa para el control de la temperatura, hace la lectura del análogo digital de temperatura que está en la entrada A1, y el siguiente me hace los cálculos con las variables que ya le habíamos parametrizado arriba, y me genera la salida PWM para el control de la temperatura. Pues, en realidad viene muy resumido esa librería para el uso del control PID. Y el sensor de humedad también le decimos que va a ser por el pin 1. Y a continuación se hacen la lectura de estos, la conversión. Y luego se muestran en las LCD. Decimos que posicionamos en la posición 0 y muestra temperatura, luego el valor de temperatura y la C pues para indicar que es en grados centígrados. Luego nos posicionamos en la siguiente línea, le decimos que coloque el mensaje humedad, que sea la variable que leyó de humedad que esté en esta línea de código, y porcentaje de humedad. Recordando que en mi propuesta no iba a ser un control sobre la humedad directo, sino que iba a ser una lectura y un equipo especializado iba a hacer ya el control de la humedad para que estuvieran los valores que se necesitaban. El control de temperatura, se me olvidó mencionar, tiene un set point de 75, que se lo adicionamos pues acá y ya hace los cálculos necesarios. En la simulación pues tuve problemas con el simulador porque se cierra constantemente, así que es probable que durante esta explicación suceda eso. Vamos primero a probar el control de temperatura, a ver cuando se estabiliza. Tiene un sobreimpulso de aproximadamente unos 20 grados, que es aproximadamente como un 20%. Los sensores están ambos en bajo, así que de entrada va a empezar a llenar el silo, o sea que el motor debe encender. Como vemos, el motor empieza a girar y la temperatura empieza a ascender, empieza a hacer el control. El set point que le pusimos es de 75 grados. Va a ser una curva ascendente, así que va a haber un sobreimpulso, va a llegar a más o menos a unos 95 grados y luego va a empezar a descender y a estabilizarse. Una curva característica de un controlador PID. Muestra ambos valores. El de humedad pues va también variando en la medida en la que vamos cambiando aquí este valor del potenciómetro, que es con el que estamos simulando esa lectura. Ahí empieza a descender para empezar a estabilizarse en el punto de 75 grados. Y el motor, pues este es el sensor inferior, entonces cuando se activa el sensor inferior, él continúa llenando. Ya vuelvo a abrir el archivo. Continúa llenando hasta que se active el sensor número 2, que es el sensor superior. Cuando el sensor superior se activa, entonces el motor en ese momento es que se detiene. Ya probamos la temperatura, el control de temperatura. No pudimos ver el tiempo de estabilización porque pues Proteus ahí no sé, me tiene un problema ahí con la simulación de Arduino que no he podido solucionar. Y vamos a verificar por último entonces la parte del control del motor de llenado. Como vemos, entonces cuando está presionado el sensor inferior, el motor continúa en movimiento. Podemos ver aquí que la salida continúa activa, el motor se sigue moviendo. Y solo cuando llena el sensor superior, el motor se detiene por completo. Cuando vuelve el sensor superior, que empieza digamos a bajar el nivel de arroz, el sensor superior deja de censar, pero no empieza a llenarse hasta que el sensor inferior no está en estado bajo o no deja de censar. Y bueno, esa es la explicación completa. El control de un silo. Para los demás silos es repetir, digamos, en diferentes etapas la misma simulación.
y un Arduino de pronto con más salidas. Tal vez con este se podría, si utilizáramos algún sistema de multiplexación pues para salidas y entradas, pero bueno, por el tiempo y esto no fui capaz de realizarlo con multiplexación, así que este es el control de un silo. Muchas gracias.